Entre el 10 y el 20% de, si le quieres llamar líderes o gente que está a cargo de alguien, son psicópatas. ¿Por qué tenemos que aguantar tantos abusos? Ella le decía, Me estás preguntando por qué el cielo es azul. para ellos sacar la mejor versión es a través de mucha presión. Tú puedes maximizar la utilidad no a costa de, sino con las personas. El liderazgo tiene que ver más con mover a la gente, con inspirarla, influenciarla. Tú puedes tener un momento tenso, pero después puedes tomarte una cerveza, un café y preguntarle cómo está su familia después de haber tenido un momento duro. Entonces la persona no se queda como diciendo, este es un líder que me está macheteando todo el día. Dicen que la mayoría de empresas u organizaciones mueren no por falta de oportunidades, sino porque sus líderes no crecen al mismo tiempo que las oportunidades. ¿Qué opinión tienen acerca de eso? Yo diría, para empezar, a quienes consideramos líderes dentro de una organización, ¿no? Y siempre se asocia eso con la cabeza de la organización, con el gerente general, pero en realidad hay un grupo humano que realmente son los que lideran la transformación de una compañía, ¿no? Entonces, una compañía yo creo que deja de crecer en el momento que ese grupo humano deja de adquirir conocimiento, deja de buscar y tener esa curiosidad para buscar nuevas formas de hacer las cosas, de manera que la compañía en su conjunto puede aprender a hacer las cosas diferentes, ¿no? De acuerdo a un mercado que va cambiando, obviamente, ¿no? O sea, se llenan o se estancan en el status quo, digamos, y no buscan más oportunidades, dirías. Sí, bueno, o entran en su zona de confort o no la ven simplemente, ¿no? O sea, no tienen esa curiosidad natural por buscar nuevas formas de abordar el mercado, ¿no? ¿Y ustedes cómo mejoran esa curiosidad en el día a día? Yo diría, por ejemplo, que hay líderes en todos los estratos de las organizaciones, ¿no? O sea, yo particularmente no me centraría en un líder único, ¿no? Casi siempre se tiende a pensar que el líder máximo es el gerente general, ¿no? Pero yo, de mi experiencia, les puedo comentar que veo líderes natos en todos los estamentos de las organizaciones, ¿no? Y como decía Álvaro, es aquel que puede, digamos, hacer que las cosas pasen, que lidere, que inspire, ¿no? Entonces, yo no lo limitaría, digamos, a una posición jerárquica, ¿no? Yo creo que hay líderes en las organizaciones en todos los estamentos, ¿no? ¿Y líderes para qué, no? Porque hay líderes para unir al grupo, hay líderes para transmitir cultura, ¿no? Así como que también hay líderes negativos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos líderes negativos porque te pueden malograr todo tu proceso de transformación y crecimiento de la compañía, ¿no? Para ti, ¿qué sería un líder negativo? O para ustedes, ¿qué sería un líder negativo? Yo ahí comenzando y complementando esa respuesta de Álvaro, comenzaría por definir qué es un líder. Y a veces, pues, es una definición que parece obvia, pero no lo es. Yo tenía un profesor que nos retó en alguna sesión y nos dijo, ¿cuáles han sido los 3 grandes líderes del siglo XX? ¿No? Y la gente dijo, bueno, Hitler, el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa, ¿no? Entonces, claro, y nos demostró, pues, claro, el concepto de liderazgo tiene que ver con sacar la mejor versión de la gente que tienes a tu cargo. Sea un político, sea un gerente, sea un amigo que tiene a su equipo de fútbol ahí, el capitán, en fin. Si partimos de esta definición, claramente Hitler no calza, para nada. Yo creo que por eso es que cuando uno entiende la esencia del liderazgo, tiene necesariamente que ver, sí con alguien que inspire, sí con alguien que sea el guía, pero sobre todo que tenga la capacidad de sacar la mejor versión de aquellos que están cerca de él, o no tan cerca. ¿Pero tú crees que es necesario, o sea, para que un líder saque la mejor versión de alguien, qué hace falta o qué tiene que hacer? Cuando me hablan de liderazgo, la única palabra que se viene a la mente a ese mismo nivel es el ejemplo. Y Rafa, cuando tú mencionas este ejemplo de los antilíderes, si le podemos llamar a Hitler, ¿no?
quizás en el proceso que esta persona, digamos, lideró o generó en su nación, quizás en ese momento ellos no eran conscientes que se estaban equivocando. Entonces, de alguna manera, él sí generaba, digamos, una pasión, una influencia, una inspiración en la gente, aunque después, claramente, la historia se ha encargado de ponerlo en su lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo complementaría un poco la pregunta, es cómo nos damos cuenta en qué momento estamos inspirando positivamente y en qué momento comienza eso a cambiar, ¿no? No sé si es bien amplia la respuesta, pero siguiendo un poco con lo que has comentado, ¿no? Pero porque tu ego te puede ganar Hay también. una estadística que te dice que más o menos entre el 10 y el 20% de, si le quieres llamar líderes o gente que está a cargo de alguien, tiene algún rasgo de, son psicópatas. Y el psicópata es alguien que, primero, no le interesa el resto. Quiere brillar solo. Bien o mal, pero va solo. Le interesa hundir a los demás a costa de él. Tiene comportamientos o adicciones que muchas veces las esconde. Usa a la gente para sus fines, entre otras cosas, pero digamos, es una forma clara de darte cuenta quién realmente te inspira o quién está arriba y tienes que seguirlo, pero no vende un mensaje que Sí, tú conversas con él, ¿no? es un poco de narcisismo, ¿no? Los rasgos del narcisismo, ¿no? Que al final estás tratando de influir en la gente, pero para beneficio tuyo y no para beneficio de las personas, ¿no? Yo creo que cómo te das cuenta cuando un líder es positivo regresamos al concepto que dice Rafael, ¿no? Estás impactando positivamente en las personas, la gente está creciendo dentro de la organización, la gente está creciendo cuando se regresa a su casa, está siendo una mejor persona o no. Y eso podría extenderse en general a clientes, accionistas, o sea, el líder impacta hacia arriba, hacia abajo, digamos, a través de sus acciones y con el ejemplo. Yo coincido totalmente con Rafael, ¿no? Estuve escuchando un podcast que comentaba una persona que había trabajado con Steve Jobs de Apple, y él decía que sufría muchos abusos de su parte, pero a la vez, o sea, él mismo preguntaba a una trabajadora de su mismo grupo, ¿por qué tenemos que aguantar tantos abusos? Y ella le decía, me estás preguntando por qué el cielo es azul. O sea, es una pregunta que no tiene sentido, porque para ellos sacar la mejor versión es a través de mucha presión, estar constantemente en esa, claro, en esa dinámica. Entonces, Claro, pero en ese caso la mejor versión significa maximizar la última línea del negocio, no la mejor versión de las personas. Y yo creo que son dos conceptos que no tienen por qué estar peleados. Tú puedes maximizar la utilidad no a costa de, sino con las personas. Ahí está el reto del líder, ¿no? Claro, yo particularmente tengo la opinión con respecto a este caso que trae Fernando de Steve Jobs. Definitivamente el tipo era sensacional, ¿no? Pero muchos lo han catalogado también de antilíder, ¿no? Justamente porque tenía, digamos, una forma de gestionar las emociones no muy convencional, vamos a decirlo de esta manera, pero sí que daba los números, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el liderazgo tiene que ver más con mover a la gente, ¿no? Con inspirarla, influenciarla, y sí me quedo con que tiene que ser positivamente, ¿no? Y también creo que son temas que deben ser objetivos, ¿no? Porque cada uno puede tener su opinión, pero hay que medirlo objetivamente, ¿no? Y a veces los fríos números pueden ser una manera objetiva de medir si te está yendo bien o no, ¿no? Pero tú has mencionado una palabra clave, que es la forma. Y a veces el fondo es bueno y la forma pareciera que no fuera la mejor, ¿no? Pero el fin con el que lo haces es bien. Y ahí hay una línea muy delgada desde mi punto de vista entre la presión, ¿no? Tratar de llevar a las personas un poquito, retarlas, ¿no? Sacarlas de su zona de confort, hincarlas un poquito sin llegar a la ofensa. O sea, ahí hay un arte, ¿no?
porque no puedes llegar a la ofensa, a la minimización, pero sí puedes, digamos, presionar un poco para poder sacar la mejor versión de las personas, ¿no? Entonces, sí creo que en el tema de las formas es un arte, ¿no? Y eso involucra una relación completa, una relación en varios espacios, vamos a decir, con las personas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un momento tenso, pero después puedes tomarte una cerveza, un café y preguntarle cómo está su familia después de haber tenido un momento duro. Entonces la persona no se queda como diciendo, este es un líder que me está macheteando todo el día, ¿no? Sino, oye, no, lo hizo por esto. En mi vida profesional me ha tocado tener que evaluar muy bajo a una persona que venía siendo, por ejemplo, evaluada siempre con la máxima evaluación. Y yo era del 1 al 5, le puse un 2. Entró llorando a mi oficina, que cómo era posible, que qué tipo de jefe era yo, que esa persona había sido los últimos 5 años evaluado con la máxima, y le dije, yo no estoy de acuerdo, pues, le dije, en este negocio, hoy día esta persona, cada vez que yo me la encuentro, me agradece, porque me dijo que la hizo saltar a otro nivel de madurez, de rendimiento, ¿no? Yo tenía un jefe que decía, la calidad del acero se mide a altas temperaturas, ¿no? Los buenos aceros se endurecen y los débiles, los que no son de buena calidad se doblan, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito también digamos, de alta temperatura sin llegar a que se quemen, de vez en cuando también... Bueno. Justamente cuando yo le planteé a Fernando invitarlos a ustedes, yo pensé en esto que estamos discutiendo, ¿ya? Yo visualicé esto porque, claro, Rafa, digamos, he compartido con él en el pad, ¿no? He leído muchas de sus publicaciones y sé el estilo que él tiene. Y también te conozco bien a ti, Álvaro, en el mundo empresarial, y entonces hasta cierto punto pareciera como que son un poco antagónicos, pero son muy complementarios, porque lo que tú dices es 100% válido, ¿no? Yo también estoy metido en el mundo académico, en el mundo empresarial, y uno tiene que tener muñeca. O sea, no puede ser plano el asunto, ¿no? O sea, por más que queremos ser líderes positivos, queremos influenciar positivamente, la vida no es plana y el mundo empresarial menos, ¿no? Entonces, hay que estar bien preparado. Por eso yo, cuando Rafa lo tenía cerca en el pad, ¿no? Yo, digamos, era consciente de que hay que prepararse para liderar, ¿no? Hay líderes innatos y hay líderes que creo, corrígeme, Rafa, tú tienes mucho más que yo en esto, que también se pueden formar, ¿no? No, de hecho, esa comparación que hacen entre líder nace o se hace, bueno, en fin, creo que será eterna. Mi opinión es que hay gente que nace con ciertas competencias y otras personas que se capacitan y las tienen. Pero a mí una pregunta que me hizo pensar muchísimo en el tema del liderazgo fue, ¿cuál es el principal desafío que tiene un líder? Me acuerdo que cuando me la hicieron, mi respuesta fue maximizar la última línea del negocio. Creo que para eso están, para eso nos contratan, somos una familia, te queremos mucho, pues el día que no se plata, para afuera. Pasa, creo que en todas las empresas del mundo. Y mi mentor, que fue el que me la preguntó, Santiago Álvarez de Mon, me sacó de cuadro con su respuesta. Él me dijo, estar en contacto y entender la realidad. Yo dije, qué respuesta tan rara esta, ¿no? Me suena más coherente eso de hacer plata que la realidad, ¿no? Pero cuando me explicó el contexto de esto, es la realidad en sus 4 componentes. La realidad de la empresa, y por ende hace falta hacer plata, porque si no te votan. Si no juegas ese partido, vamos muy mal. Vamos mal. Claro. La segunda es la realidad de tu equipo de trabajo, y ahí va todo el tema de inspirar, guiar, ser la brújula, en fin. Pero otras 2 que no las tenía en la cabeza. La primera, la realidad de tu familia, porque efectivamente un líder que está divorciado del ambiente familiar, por más crack que sea, si tienes un hijo que está en drogas, un divorcio doloroso, en fin, la cabeza la vas a tener más en la familia que acá, porque
el que te puede quebrar la vida es la familia, no el trabajo. Y la más importante es la realidad de ti mismo. O sea, hay gente que vive divorciada de su propia realidad, con lo cual no eres consciente de que nadie te aguanta, no eres consciente de que te falta prepararte, no eres consciente de que no conoces del modelo de negocio. Y hay gente que va recta, ¿no? Y cree que porque engatusa bien, se lleva bien con la gente, o hace lo que fuese para sacar el último número con las justas, el corto plazo. Entonces, creo que entender esa realidad, que es bastante holística, por lo menos a mí me ayudó muchísimo para entender la esencia de un buen líder. ¿Ustedes piensan que uno se puede llevar bien con todos en un mismo centro de trabajo? Porque de igual manera, este mismo pata que habló de Steve dijo, yo tengo personas que me caen mal, pero a pesar de eso las tengo porque hacen demasiado bien su trabajo. Y, o sea, me es indiferente si me cae bien o mal. Para ustedes, ¿qué opinión tienen acerca de ese ambiente? Puedes tener a alguien que... O sea, yo creo que no es necesario que todos se lleven bien. Lo importante es que todos respiren los mismos valores y los mismos comportamientos que la compañía quiere que pasen. O sea, es natural, yo me puedo llevar mejor con Rafael que con Renato, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda trabajar con Renato. O sea, yo trabajo con Renato, le soy honesto en el trabajo, le juego limpio en el trabajo y después me voy a tomar una cerveza con Rafael. No hay ningún problema. O sea, es natural. No tiene que ser, ¿no? Y a veces las áreas de talento o de gestión humana confunden, ¿no? Dicen, no, todos tenemos... Sí, evidentemente, en buena hora si lo puedes lograr, pero no me parece un requisito indispensable, Obligatorio. Claro. Siempre y cuando se respeten los comportamientos y valores que la cultura definida de la compañía está promoviendo, ¿no? Hay un caso emblemático, Valero Rivera, director técnico del equipo más exitoso de la historia del Barcelona de balonmano. 5 intercontinentales seguidas. Y cuando le preguntan, ¿cuál es tu secreto? Él dijo, yo no tengo acá a los superamigos. No me interesa si se llevan bien o mal. Lo único que les pido es que si el otro pierde el balón, el otro mate para recuperarlo y cubrirlo. Y con esa base ya saben el concepto de reciprocidad. No, de repente no me llevo bien contigo, pero si te puedo ayudar, te ayudo. Y cuando yo lo haga, el otro va a hacer lo mismo conmigo. Entonces, al final, no somos un billete de $100 que le gustamos a todo el mundo. Y no hace falta en el trabajo. Es imposible. A ti te gusta la guaracha, a mí el guayno y a ti la salsa. Ya está. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que también nos complementamos y podemos llevar a un mismo objetivo, ¿no? Sí, la cohesión, el ejemplo también de Rafa del ámbito deportivo es clarísimo, ¿no? Hay egos, ¿no? Hay estilos, ¿no? Y eso se extrapola a todo, ¿no? A toda la vida, a la sociedad, las empresas, la familia también, ¿no? O sea, no eres muy afín con algunos de la familia, con otros, por eso se le conoce el tío favorito, ¿no? Eso es algo que siempre existe, ¿no? Y eso yo creo que es perfectamente normal. Ahora yo me quedo con lo que tú dijiste, Álvaro, pero siempre fair play, pues, ¿no? O sea, está bien, no, digamos, no es santo de tu devoción, pero juega honesto, juega transparente, más todavía si estás en el mismo equipo, ¿no? Entonces, nada, yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Y depende de nosotros de que las cosas se hagan bien, ¿no? Me parece muy, muy importante porque actualmente se habla de tener, al menos en mi generación, un buen clima laboral. O sea, no, algunos dicen, oye, ¿de qué vale que me paguen tanto si, pucha, el clima laboral no es tan bueno, pues, ¿no? Pero creo que coinciden todos que eso debería pasar a una segunda línea, no debería ser la primera. Ustedes piensan que sí debería Que es ser un la tema que primera. lamentablemente está tan manipulado que a qué le llamas clima laboral. Ahí está. Hay empresas que cuando viene algún tipo de encuesta, curiosamente es el aumento de sueldo es 2 días antes. Hacen la fiesta de la empresa una semana antes. ¿Que es confidencial? Sí, claro, es confidencial y al día siguiente contestas, te voto. O sea, es como que es un concepto bien trucado. De hecho, cuando yo trabajaba en Laborum, se me ocurrió sacar un concepto que era
Great Place to Live. O sea, acá la gente viene a ser una mejor persona. Y implica trabajar mejor, pero mi labor como persona a cargo de la compañía es sacar la mejor versión, que implica que te diviertas bien, pero que también que seas un buen estudiante, un buen padre de familia, por supuesto, un buen trabajador, porque me tienes que dar plata a mí para dársela al dueño, pero no Es son el conceptos que paga los enemistados. sueldos. Sí, claro. Me parece excelente. Yo pienso igual que tú, nunca habíamos hablado de esto, pero yo me he ganado algunos detractores por opinar así, con esa exactitud, ¿no? Yo tampoco comparto mucho estos esquemas. Tampoco los denigro, pero no creo mucho en estos esquemas. Yo creo que, ratifico lo que dice Rafael, ¿no? Yo pienso que la gente tiene que estar contenta donde está, porque si te pones a pensar, la gente pasa 8, 9, 10 horas del día en el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, Y ahí, casi es donde vivimos. y recordemos, ¿no? Como dicen, el 70% de los resultados, ¿no? Dependen del clima laboral. Pero, no, el 30% de los resultados depende del clima laboral. Pero el 80%, no lo tomen literal los porcentajes, pero el 80% del clima laboral depende del jefe, ¿no? Sin duda. Entonces, yo lo que veo es que muchas empresas, hoy día, yo tengo hijos de la edad de tu generación, Fernando, y lo veo en las actividades de integración, ¿no? Unas juergas, pero deliciosas, ¿no? Pero yo digo, ¿con eso estás garantizando de verdad un buen clima laboral? A mí me queda la duda. O sea, bacán, de vez en cuando, que estén ahí, pero eso yo no sé si te va a construir un buen clima laboral, ¿no? Yo trabajaría en entrenar a los jefes, en ser buenos jefes, en saber dar feedback, en establecer buenos objetivos. Sí, de vez en cuando ya una pachanga, pues, ¿no? Pero a punta de pachangas no la haces, ¿no? No. Yo no creo que sea esa la receta, ¿no? Puede ser un elemento, un componente de la receta, pero no puede ser el Claro. componente principal. Yo creo que es un esquema en el cual uno tiene que ser ambidiestro. O sea, sin duda ayuda a un ambiente en el cual te lleves bien con la gente y sientas que se preocupan por ti y bueno, y de vez en cuando te vas a tomar las cervezas con el equipo. Sí, suma, hay un ambiente en el cual te sientes pues odiado, una burbuja, la gente ni te mira, claramente ayuda. Ahora, ¿hasta qué punto? Yo creo que efectivamente, sin quitarle importancia a esto, creo que es mucho más importante un ambiente en el cual primero te paguen bien, o por lo menos sueldo en mercado. Partimos, si la empresa se quiere hacer, claro, siempre te pagan por abajo, pasa el proverbio ruso. Si haces a la gente como si le pagas, hacen como si trabajan. O sea, te la devuelven. Sobre esa base, yo ya creo que ya lo demás es hoy el compromiso, que sientan comprometidos. ¿Cuándo se sienten comprometidos? Cuando sienten que tú te preocupas por ellos. Porque eso genera reciprocidad. Oye, la gente se preocupa por mí. Mira, no sé, pasamos una emergencia este mes, no sé, me han pagado un poco menos, pero la gente está ahí y sé que van a responder por mí y saben cuando me enfermo, no te preocupes. Creo que eso jala mucho. Y dos, que se preocupen por el crecimiento. La gente de tu edad, que dicho ese paso, quieren ser gerentes en 6 meses, que creo que ahí tenemos todo un rollo para cómo nos cambiamos lo de hemos visto medio. en este podcast, en otros episodios, créeme. Fernando en eso creo que es bastante neutro, pero es tal cual lo que tú dices. Quieren la inmediatez. Lo hemos conversado en varios episodios. Eso es un tema que esta generación de los 20 tiene que... Yo la vez pasada me pidieron una conferencia para unos alumnos y le llamé Lo quiero todo, ¿no? Y básicamente la gente todavía quiere 4 cosas. Quieren ser gerentazos en muy poco tiempo, quieren trabajar muy poco, quieren ganar mucho y quieren ser influencers. Y esa mezcla no existe si no hay esfuerzo y no hay años. Cierto. ¿Tú qué opinas de eso? O tú eres de esos. Porque tú estás en ese rango mitad- etario. Claro, mitad, creo. O sea, de todas maneras yo también converso con algunos amigos y de todas maneras queremos lo antes posible llegar a algunas metas, ¿no?
Pero también creo que tiene gran culpa el hecho de las, no sé si culpa, pero las redes sociales influyen en eso, ¿no? Las expectativas de antes, no sé, de su generación de ustedes, no eran tan altas como las que hoy en día vemos. Antes se podían comparar con un vecino, ahora te comparas con, no sé, 100 millones de personas en una pantalla. Y Pero parte de una comparación errónea, porque estás comparando papas con camotes. Cuando tú ves una persona en la playa, en Máncora, en donde quieras, no, mira, todos mis amigos están en la playa y yo acá trabajando. O sea, estás comparando la mejor de las 500 fotos que se tomó, además en sus vacaciones, con tu día normal de trabajo. Claro. Es una comparación injusta. O sea, quieres comparar, compara papas con papas. Compara vida con vida, que es utópico. Tú no sabes la vida que tiene ese tipo. De repente está en Cancún porque nadie lo aguanta y ha tenido que irse allá. O de repente está feliz con su familia, con lo que sea. Yo creo que la comparación, que es la que tanto daño nos hace a la gente de su edad y al nuestro, ¿eh? Además es el principal enemigo de la felicidad. Porque tú eres feliz hasta que ves a otra persona que es más feliz y te da rabia y te sientes menospreciado. Creo que la comparación hay que hacerla o con alguien que te rete a crecer, claro. o mejor aún, contra tu mejor versión. Y si estás lejos, ahí sí ponte a llorar. ¿Y cómo sacan ustedes su mejor versión? Depende de los objetivos que te traces, pues. ¿Qué es tu mejor versión? Ahí también hay un teorema de la felicidad, que es un tema que me encanta, que dice que es la diferencia entre lo que te propones y lo que logras. Si la diferencia es muy grande, tiendes a ser un infeliz. Si la diferencia es más pequeña, tiendes a ser más feliz. Entonces la pregunta ahí es, entonces me trazo metas chiquitas para... No, eso es ser un mediocre. Eso es, elige bien qué objetivos quieres trazarte en la vida. No solamente monetarios, que también todos queremos ganar más plata. Pero a lo mejor tu meta también puede ser prepararme mejor, puede ser desarrollar una mejor, no sé, mejores hábitos a nivel de salud, a nivel personal, con mi familia, con mi enamorada. O sea, depende de qué objetivos te traces. Álvaro, sacar su mejor versión. ¿Cómo la sacas en todos tus días? Es un despertar, darte cuenta de dónde estás parado, agradecer lo que tienes, darte cuenta de lo que el día anterior la fregaste y decir, vamos, pues ya 2 días seguidos no, pues, ¿no? Entonces creo que es difícil. ¿Cuál es mi mejor versión? No lo sé. O sea, yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? O sea, comenzando paso a paso, cómo hoy día soy mejor que ayer, en todos los campos, como esposo, como trabajador, como jefe, como subordinado, como son, es pasito a paso, ¿no? Yo no sé cómo va a ser mi mejor versión, no sé hasta dónde voy a llegar, lo que sé es que tengo que ir para adelante, pues no para atrás, ¿no? Y, y eso ya está, ¿no? Obviamente los años ayudan mucho porque te das cuenta que sí, pues las cosas no las hiciste tan bien en el pasado y dices, oye, ya pues, ¿no? Ahora ya me doy cuenta, las hago diferentes y ya estoy, ¿no? Por eso es que el crecimiento profesional, personal, se hace yendo para adelante, un pasito para atrás, dos para adelante, ¿no? Pero lo que tienes que tener claro es que quieres ser cada vez mejor, ¿no? Y eso aplica para ti y para la empresa también, ¿no? ¿Cómo haces que la empresa cada vez sea una mejor versión de esa misma empresa, ¿no? Y los conceptos se repiten. Tienes que incorporar capacidades empresariales. La empresa tiene que aprender a hacer cosas diferentes mejor de lo que se hacía antes. Justamente antes estábamos hablando con Álvaro de la época de los 20 a 30, ¿no? Tú decías que, o sea, sí o sí tienes que tener una época de sacrificio. O sea, ¿en qué momento ustedes creen que es esa época de sacrificio? O no sé en cómo lo miden ustedes. Ahorita se sienten sacrificados, se siguen sacrificando mucho como lo hacían antes, o qué comparación tienen ahí en sus carreras que han hecho, ¿no? O sea, yo te diría, si mides sacrificio en términos de horas que le dedicas a la chamba, sí, cuando eres más joven, evidentemente le dedicas más tiempo porque también tienes menos en el otro lado
de tu vida, ¿no? Que es la parte personal, la familia. Entonces, es el momento de darle con todo. O sea, a mí no me da pena si un hijo mío llega a chambear a las 8 o 9 de la noche. Al revés, me enorgullezco, ¿no? Pero si el pata tiene familia, tiene hijos y llega a las 8 o 9, me preocupo, ¿no? Porque ahí ya está el desbalance. Entonces, yo creo que para todo hay un momento. Entonces, sí. Cuando uno mira el tema de la trayectoria, yo he trabajado muchos años en temas de selección de personal y trayectoria, entonces había un teorema de los 7 años. Comenzar a los 35, pero se entiende que de los 20 a los 35 es una edad, como bien dice Álvaro, para fajarte trabajando. Porque tienes que aprender y el teorema para ser realmente un crack en algo son más o menos unas 10.000 horas de aprendizaje en algo. 10.000, no 10. Y por ende eso es más o menos hasta los 35. Los 35 es una edad en la cual ya tienes hijos pequeños, con lo cual es ya un poco, hay que dejar el living la vida loca, mucha discoteca, wiri wiri, en fin. De 35 a 42 ya estás en la edad de, bueno, hay que sentar cabeza, quiero crecer. A los 42 estás en la edad en la cual o me disparo o me fregué. Es en la edad, pasé gerentazo, pasé workaholic, pero es una edad bien compleja, porque se juntan roces familiares, tienen chicos adolescentes, se juntan necesidades más grandes de financieras, se juntan adicciones, estrés, juntan cambios hormonales. Dicen que es la peor edad. A los 49 es en la edad en la cual te cuestionas el propósito. ¿Qué he hecho con mi vida? Mientras a los 40 miras para atrás, oye, ya no soy tan chibolo, pero igual me quiero seguir vistiendo con jean roto, te las das de jovencito. A los 50 estás mirando para adelante. Oye, ¿qué vida me queda? ¿Qué he hecho con mi vida? A los 56 estás en la edad en la cual me cuestiono un poco, me van a jubilar, un plan B en la vida. A los 63, ¿cómo vivo más despacio y más feliz? Entonces, la edad de ustedes es todavía en la edad, hay que fajarse. Coincido en que, a diferencia nuestra, de los generación X, que vivíamos para trabajar, creo que ahora es, y eso me parece saludable, tienen el verbo vivir abrochado, el verbo trabajar abrochado a la palabra vivir. Y me parece que un balanceo entre nuestra generación y ustedes creo que es saludable. Los extremos, claramente, nunca me han parecido. Pero hay un choque generacional ahí, ¿no? O sea, a ver, yo desde mi experiencia personal a veces discuto con mi padre, que a veces me ve un poco, digamos, Junior. Ajá. Y él dice, no, tienes que sacrificarte más todavía. Que obviamente es un tema familiar ahí, pero a lo que voy es, a él, a diferencia mía, o sea, le ha dado tanto empuje que a veces yo me salgo un poco de la línea y como que me dice, no, o sea, vuelve a la línea de seguir trabajando, ya vas a tener tu época de disfrute, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo manejan con sus hijos ahí? Me parecería interesante cómo lo manejan, ¿no? O sea, al final del Álvaro día... tiene 5 hijos. No, Wow. 4. 4 Ok. hijos. 4. me O parece sea que interesante. y ya conoce todos en vida bastante de laboral. parenting. ¿Cómo lo manejas, Álvaro, en tu día a día? O sea, No. quieres que le vaya mejor a tus hijos, a todos, ¿no? Entonces, Sí, obviamente, ¿no? O sea, ya uno a esta edad ya estás jugado, ¿no? O sea, en el caso de ellos tienen todo el partido por delante, ¿no? Y yo te diría, ese mensaje de, oye, yo me sacrifiqué y tú te tienes que sacrificar, no sé si es así la receta. La receta es, oye, ¿la tienes clara cómo vas a llegar? Porque yo llegué con sacrificio. Pero quizás tú tienes una idea brillante que a mí eso se me ocurrió, ¿no? Y ahí están los startups, y ahí están todos los temas de que quiero hacer mi Innovación. innovación, ¿no? Y comienzan a emprender. Y sí, también tienen que saber que emprender es Duro. un trabajo duro, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una sola receta. Yo lo que sí creo es que deberían usar su tiempo libre en cosas que sean productivas, como desde hacer deporte, correcto, pero tiene que ser algo que lo ayude, digamos, ya sea a tener una mejor calidad de vida o a construir una vida profesional mejor para el futuro.
Yo creo ahí que hay un factor fundamental que hoy existe y que no existía hace 5 años, que es la inteligencia artificial. Y eso está revolucionando por completo todo el sistema de educación. Desde los jóvenes, mi hijo, yo tengo un hijo único de 16 años, él y todos sus amigos, tarea que le dejan, tarea que le dicen al chat GPT, copy-paste, que no pase el Turnitin y ya está. Yo he consultado en otros países y hacen exactamente lo mismo y animadas en maestrías. O sea, esto pasa. Entonces, eso lo que te obliga es, ahora ya no es un diferencial para porretearte algo de memoria, estudiar 10 horas en la noche, amanecerte, porque ya no es un diferencial. ¿Qué es un diferencial? Yo tengo una opinión muy personal que implica el back to basics. El que lean de filosofía, de antropología, porque lo que te va a diferenciar no es lo que te dice la máquina, es lo que tú haces con eso. Es información, cómo la uso, cómo les pongo, comunicación. Al final todos nos pagan por hablar, independientemente del cargo en el que estés y el área en el que estés. Cómo lo uso para bien de otros. Porque la máquina, por más crack que sea, es una máquina. No tiene voluntad, no tiene el más mínimo interés en que tú mejores. No está programada para decir la verdad, está programada para agradar, que es diferente, con lo que tiene. Yo creo que esa va a ser una revolución enorme, el cómo la gente, los jóvenes sobre todo, bueno, y los no tan jóvenes, vamos a ser capaces de utilizar, vivir y sacar el mejor provecho de eso. Yo, por ejemplo, digamos, también con mis hijos y obviamente sabiendo que la inteligencia artificial está, digamos, entre nosotros, ayudando, en muchos casos ayudando, yo también les he pedido de alguna manera que vuelvan a lo básico y les estoy pidiendo que tomen notas, ¿no? Bueno, mi hija felizmente toma nota, mis hijas, tengo un hijo y 2 niñas, y él es muy, muy cibernético. Él todo lo soluciona digitando y entonces yo le digo, pero ahí creo que está tu talón de Aquiles, porque cuando llega el momento de plasmar, de crear, ¿no? A partir de algo que has entendido y muchas veces leyendo y escribiendo, uno se le queda o retienes, ahí es donde está el gap. Y una vez que él se ha dado cuenta que es necesario, lo ha vuelto a hacer, ¿no? Lo está intentando hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo sí creo, como Rafael, que es bueno volver a lo básico, ¿no? Y el factor diferencial está en cómo vas a aplicar la información, porque la información hoy en día es gratuita, ¿no? Entonces, nosotros mismos, al usar la inteligencia artificial, estamos contribuyendo a ese vademecum de información y de cultura, ¿no? Entonces, me acuerdo que en uno de los episodios lo conversamos, ¿no? Cuidado con cómo alimentas a la inteligencia artificial, ¿no? Porque claramente la inteligencia artificial es un espejo y es revolving, ¿no? Va y viene, va y viene. A medida que tú le pidas cosas y le pongas cosas, la inteligencia artificial va a retribuirte, no solo a ti, sino a los millones de otras personas que lo utilizan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el factor diferencial está en cómo aplicas esa información, ¿no? La parte buena, creo, Rafa, es que la información hoy en día está a disposición de todos, Sí, es lo bueno. ¿no? Le ha dado vitrina a los tarados. Porque ahora cualquier idiota es un genio. En LinkedIn escribe libros, opina de política. Como campeones. Sí, claro. Entonces ahora uno ya no sabe, oye, este tipo qué raro, ¿no? Este nunca hablaba y ahora hace unos comentarios por LinkedIn. Sí. Espectacular. Es un crack. ¿No? Sí. Entonces yo creo que ahí va todo el tema humano, de por medio de la importancia de eso. Yo diría en todas las áreas. A mí en lo personal, parte de las cosas que me toca hacer es mentorear justamente directivos. Y hay quien dice que mi negocio está con sentencia de defunción porque no, ya te va a reemplazar la IA. Le digo, la IA le puede decir estoy deprimido y te va a decir léete a Marian Rojas. Genial. Pero la esencia de un proceso de acompañamiento es justamente que mejores. Eso la IA de arranque lo tiene anulado. La IA no tiene alma ni tendrá alma, con lo cual tiene un interés cero para que mejores. Y lo más importante en la comunicación es lo que no se dice. Uno, desde que da la mano, te das cuenta los ojos, la mirada, los gestos, la preocupación. Lo que te dice puede ser una cosa que tú sabes que te están mintiendo. La IA no tiene la capacidad de definir, no sé si la tenga en el futuro, hoy día no tiene eso. Y con eso puede extrapolar muchas otras áreas de la compañía, como el liderazgo.
Que te lidere un robot, no te va a liderar un robot. Te puede dar muchas ventajas, por supuesto, y yo la uso, no soy enemigo de la IA, yo la uso mucho. Pero hay ciertas cosas donde claramente una persona nunca va a ser reemplazable. Dicen que poco a poco la habilidad de poder o saber relacionarte con las personas es la que va a ser más valiosa en un futuro, ¿no? Porque poco a poco la vamos dejando, o sea, la estamos dejando de lado, ¿no? Mediante mensajes de texto, llamadas. Entonces, o sea, ¿ustedes creen que debería darse más foco a aprender a entablar una conversación, entablar una amistad, entablar una red? Ustedes han pasado por eso. Sin duda, porque finalmente el conocimiento va a ser un commodity, ¿no? O sea, los datos están ahí a disposición. La pregunta es cómo usas los datos, como bien dice Rafael, y cómo interactúas con las personas, porque no vamos a dejar de sentir y no vamos a dejar de querer estar con una persona con la cual yo me siento bien, digamos. Entonces, esa habilidad para comunicar, para preocuparse, para dejarte sentir y tú sentir lo que la otra persona, creo que esa sensibilidad es la palabra, va a ser un diferencial en las relaciones en general, ¿no? En general. Porque si no... Hoy en día se habla mucho de la importancia del network, efectivamente, y a veces es más importante el know-who que el know-how. Pero creo que muchas veces entendemos el network de una forma equivocada. En sencillo es cuántos amigos tengo gerentazos para tocarlos, para picarlos cuando me boten del trabajo. Y mucha gente piensa que es eso. Y yo creo que es exactamente lo contrario. Si quieres tener más amigos, haz más favores. Pay it forward. Pero no los hagas por el tema de hoy dame que te doy para seguirte dando, ¿no? Está bien, o sea, si lo votaron, hoy me tomo un café con él. Si se divorció, oye, vamos a tomar una cerveza, un trago, así, no sé. Porque así es realmente amistades. Y estamos en un mundo en el cual, claro, todo el mundo en coctelitos y creen que soy muy PR porque salud y conversas de Trump y de la guerra, el mundial. No estás haciendo contactos, estás conociendo gente. Es diferente. Y eso sí creo que muy poca gente tiene esa habilidad para realmente preocuparse por las personas. Porque ahí desarrollas un contacto sólido. Sí, yo, por ejemplo, sí practico eso que comenta Rafael y sí trato de estar involucrado con mi red de contactos, ¿no? Trato de ayudar, ¿no? Desinteresadamente, trato de ayudar. Y yo creo que es bien importante cultivar tu red, ¿no? Hay una red, digamos, muy amplia, ¿no? Luego tienes la red propiamente más cercana, ¿no? Que es con la que mayor confianza tienes. Y sí que pagan bastante bien poder hacer favores, como dice Rafael, ¿no? Porque como esto da vueltas, hoy día estás acá y mañana puedes estar acá, ¿no? Y en la medida que tú hayas hecho esos favores desinteresadamente, es bien probable que eso regrese a ti también, ¿no? Eh, y yo creo que esa es una práctica, por ejemplo, que abona mucho al liderazgo, que abona mucho a la influencia que puedes tener, ¿no? No solamente sobre el equipo de trabajo, sino sobre tu red, ¿no? Que es un poquito más amplia, ¿no? Y nada, yo creo que eso es algo bacán que muchos líderes hacen y otros no tanto, que quizás sería interesante que lo comiencen a hacer, ¿no? Y eso te lleva al concepto de la marca personal. Y mucha gente confunde marca personal con la cantidad de amigos, seguidores, followers, ayayeros que tienes en redes sociales. Y la red social está hecha para que todo el mundo te dé like. Entonces, claro, todo el mundo agrada, todo el mundo da like, un conjunto de yes man ahí a tu disposición y no te das cuenta que nadie te dice la verdad. Por eso que duele un amigo que realmente te quiere, te va a decir la verdad. Oye, vamos a tomarnos un trago y mira, este tema, este es mi punto de vista. Eso es lo que realmente valora la gente y lo que hace amistades a largo plazo. Hubo algo que mencionó Álvaro acerca de la familia que me pareció muy interesante. Decías que si tu hijo tuviese familia y todavía se sigue quedando hasta las 9, 10 de la noche,
laborando, te preocuparías. Para ti, ¿qué tan importante es la familia de una persona que está metida mucho en su negocio, en su centro de trabajo? Porque a mí también me dijeron que, o sea, al final del día vas a traer un hijo y no sabes qué calidad de persona vas a integrar a la sociedad si no estás ahí, pendiente de esa criatura que estás criando, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tienes acerca de eso. La pregunta es ¿para qué trabajas? O sea, todos trabajamos para darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia, a nuestras esposas, para eso. O sea, el trabajo no es el fin, es el medio, ¿no? Si no la tienes clara, ahí sí estás muerto, porque quiere decir que lo que más te llena es esa imagen, esa publicación en LinkedIn con 20.000 o qué sé yo. No tiene ningún sentido si es que eso no va a alimentar, digamos, una mejor familia, ¿no? Una mejor familia, obviamente ayuda mucho la falta de preocupaciones económicas, ¿sí? Ayuda, ¿no? Ayuda, como que si las hay que dedicarle un poquito más al trabajo, pero ahí está. Pero no es el trabajo no es el fin, es un medio. En el momento que ya no suma, pon freno de mano y comienza a dedicarle más tiempo a lo otro, ¿no? Y más aún, con hijos jóvenes, con hijos chicos, porque tú dices, no, después, eso ya lo veo después, pero te pasa la factura. O sea, tú tienes que dedicarle mucho tiempo, o por lo menos calidad de tiempo, a tus hijos en todas las etapas de su vida. Aún de viejos, ¿ah? De manera diferente, pero ese es el fin. Si no, ¿de qué? Vas a ser el más rico del cementerio y vas a morir solo y van a decir quién fue este pata, ¿no? ¿Cuántas familias hay, casos públicos, ¿no? Que no tiene ningún sentido haber construido ese patrimonio? No se lo llevan a la tumba, ¿no? No se lo llevan a la tumba. Lo que sí se van a llevar es cómo van a hablar tus hijos de ti el día que ya no estés, pues, ¿no? Y al final eso es lo que quiere, que digan, oye, mi viejo, no, sí, fue un buen ejecutivo, pero lo mejor es que fue un pata, estuvo conmigo, ¿no? Me ayudó, me formó, ya está, check. Y tus hijos, al final, yo creo que no te quieren por lo gerentazo que eres, ni porque cumpliste la meta, ni el presupuesto. Tus hijos te quieren por la forma de ser con ellos. El mío tiene 16, ya a los 15 dejó de ser mi hijo, y ahora es hijo de la vida. Ya me cambió, ahora ya ya no soy su influencer, ya me cambió por una chica. Pero bueno, se entiende. Es una ventana de oportunidades, como bien dice Álvaro. No los tenemos eternamente. Hay ciertas edades donde están más pegados. Y ahí es fundamental, yo diría, no hay calidad sin cantidad. O sea, no es que yo llegue a mi casa a las 7 y le diga a mi hijo, oye, Rafa, por favor, apersónate en mi oficina y cuéntame un resumen ejecutivo de tu día. Porque se ha vuelto monosilábico. Bien, ya está. Se acabó la conversación. ¿Qué tal tu examen? Bien. Cuando se abre, cuando paso un buen rato con él, media hora, una hora, me voy al parque, no sé, a jugar fútbol o lo que fuese, y ahí, por alguna extraña razón, pues esa será como una ostra, se abre y comienza a decir, papá, te cuento, voy a salir el fin de semana con esta chica, al otro, ¿qué te parece? Te muestro una foto. Y me he dado cuenta que eso no nace de una conversación de 3 minutos muy seria con él, ni muy risueña con él. Nace de un tiempo que uno tiene que pasar. Y por ende es tan importante hoy en día sacrificar, entre comillas, tiempo de trabajo por invertir en tiempo de la familia. Al final, el negocio ideal es construir memorias imborrables con tu familia, no con tu trabajo. No te vas a contar que cuando estés en el lecho de muerte le ahorré ni sé cuánta plata al accionista. No, la gente no se acuerda de eso. Entonces es tonto enfocar en la mayor parte de tu vida y los mejores años y tiempo y todo en eso. Es más complicado liderar una familia que una empresa. Sin duda. En mi caso. No, de todas maneras. De todas maneras, porque tiene la cabeza, o sea, están tus emociones más, digamos, más presentes, ¿no? En el otro lado puedes ser un poco más frío, pero en el otro lado te estás jugando
la felicidad de la familia, la felicidad de tus hijos, la unión, todo. Entonces, tienes que pensarla bien. Tus hijos son tus hijos. El trabajo no te gusta, te vas. Tu Exactamente. hijo va a ser tu hijo toda la vida. Exactamente. Sí. No, y la edad de, perdóname Álvaro, la edad de, ¿no? La adolescencia cambia todo, ¿no? Cambia todo. Y yo lo decía en el capítulo anterior que mis hijos, claro, antes eran más, como tú dices, yes man, y ahora te cuestionan todo, ¿no? Es más, hay puntos en los que yo me pregunto si estoy bien en lo que estoy diciendo, porque, claro, te cuestionan tanto que realmente te hacen dudar, ¿no? Entonces, por eso digo, es una exigencia diferente. En algunos casos dudar y en otras darte cuenta. También. Porque Debo decir que sí, he tenido oportunidades en las que he tenido que decir, sorry, tienen razón, y es duro, ¿no? Porque claro, tú dices, oye, estos los he venido Pero contándoles reconocer un eso, cuento. también estás dando un ejemplo. Claro. Y no estás construyendo hijos soberbios, no estás construyendo hijos dueños de la verdad, porque uno no es dueño de la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que al revés, es una fortaleza reconocer y decir, ups, sí. Claro, a los 15, la adolescencia, todo, te cuestionan, pero cuando ya tienes más de 30 y te cuestionan, y entonces dale una segunda mirada. Claro, de Dale todas una segunda maneras. mirada. Sobre todo si vienen con el chat GPT y te dicen, no, mira, acá está, no es como tú dices. De todas maneras. De todas maneras. Rafael, mencionaste acerca de temas de divorcio o temas de pareja. Para ti, o sea, ¿qué tan importante es la pareja en tu vida de líder, tu vida empresarial? ¿Qué tanto? Mira, lo comentaba hace un rato, ¿no? El único que tiene capacidad de quebrarte en un momento en la vida no es el trabajo, es la familia. Por ende, el enfoque en la calidad de relación que uno tiene, que de fondo me has hecho acordar una... Harvard ha hecho el estudio más largo de la felicidad en la historia, 75 años. Han concluido que el factor número 1 para que una persona sea más feliz tiene que ver con la calidad de relaciones que tiene. Y son 5. Con tu equipo de trabajo, con tus amigos, con tu familia, contigo mismo. Hay gente que se lleva muy mal consigo misma, no se puede ver ni en pintura. Y con Dios. Y esa también es bastante veces olvidada. Creo que la relación con Dios, en mi caso, pues, es mi epicentro, es lo que marca. Y si esa no está bien, pues claramente siento que, no que algo me falta, que todo me falta. Pero luego es efectivamente la relación con mi familia, siendo que, pues, no es que la familia romántica que siempre enamoradísima, mi esposa, ella de mí, somos una pareja, pues, la pareja Instagram, ¿no? No, porque eso no existe. Yo creo que la madurez del matrimonio implica que una buena relación sana implica saber sobrellevar las tormentas de la vida y seguir intentando y esforzándose porque salga mejor. Igual con los hijos, ¿no? Pero creo que es un elemento fundamental. Para ustedes también, Tú, Álvaro. ¿qué tan? Mira, yo lo poco o mucho que he logrado en mi vida profesional, en cada paso, siempre mi esposa ha tenido un rol importante. Pues yo me casé a los 24 años, siempre digo porque me dio la gana, nada nos apuraba, y a mí me ayudó, porque yo era el chibolo, ¿no?, que era casado. Entonces yo, en esa época, era vendedor. Entonces yo salía y con mi jefe le decía, oye, vamos a almorzar a mi casa, ¿no? Y mi esposa, y entonces decían, oye, mira, este chico, ¿no?, tiene su esposa, su vida ordenada, o sea, comunicaba que tenía una vida ordenada, que es un poco lo que tú estás diciendo, Rafael, o sea, y creo que tú también lo mencionaste, Renato, de no puede haber un desbalance, no puede ser, es imposible que seas un super ejecutivo y que tengas una vida desordenada por otro lado, ¿no? Entonces, en cada cosa, mi esposa ha estado presente, ¿no? Y una reunión de trabajo, digamos, ¿no?, social, yo, por ejemplo, yo cuando invitaba a mi equipo a mi casa, yo los invitaba con esposas, ¿no? O con esposos, o con pareja, o con enamorados, ¿no? Entonces uno decía, oye, pero si es una reunión de chamba, ¿no? No. Bueno, por lo menos ya no invitas tanto a tu jefe. ¿No? Buena estrategia. ¿No? Entonces, pero claro, yo tenía
24 años y Bien teníamos joven, el esto ¿ah? y decía, "Oye, ya, no hay nada especial, ¿ah? Ya, oye, ¿no? Lo que haya, ¿no? Lo que haya", pero ya era, digamos, ella se me aparecía, saludaba, hola, ¿qué tal? ¿No? Ella tiene un carisma especial. Entonces, siempre fue para mí un complemento, ¿no? Siempre fue alguien que estuvo ahí después en decisiones de estudio, siempre ella me decía, ¿y por qué no más? ¿Por qué no esto? Entonces, para mí, o sea, ella entre bambalinas, ¿cómo se dice? Ha tenido un rol Ha importante. sido productora ejecutiva en tu vida. Sí, 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 ha sido productora ejecutiva, esa Está es bien. buena. No, qué bueno que lo ves así. Yo creo, yo rescato de lo que ha dicho Rafael. Yo creo que el encontrarme conmigo mismo, más o menos en la banda etaria de 40, 42, y el realmente conocerte, ¿no? Y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, de verdad que te limpia el camino de una manera espectacular, ¿no? Porque antes no sentía que no me conocía tanto, era más conflictuado, más soberbio eventualmente, pero después una vez que la ves, ya te comienzas a sentir más tranquilo contigo mismo. Y una vez que te sientes más tranquilo contigo mismo y eventualmente con Dios, los que creemos y los que no, se respeta, comienza, digamos, realmente un camino ascendente, ¿no? No es un serrucho, como digo yo, no es plano, pero para arriba, ¿no? Lo importante es, como tú dijiste al principio, no retroceder, ¿no? A veces avanzas poco, pero lo importante es avanzar, ¿no? Entonces, para mí es clave haber logrado al borde de los 40 un conocimiento de mí mismo importante, ¿no? Que antes no lo tenía, ¿no? No sé si tiene que ver con la edad o tiene que ver con capacitación, ¿no? Pero yo creo que sí, que es un buen momento para pasar a otra etapa, ¿no? Creo que antes dejaban esa fase de conocerte a ti mismo un poco a los 40. Ahorita en mi edad ya estaba hablando de ese tema, ¿no? O sea, conócete a ti mismo para que lo que hagas, lo hagas con más foco, con más motivación. Se habla de mucha motivación actualmente, ¿no? Al menos con mis amigos. Si quieres estar motivado, debes saber qué te gusta, qué no te gusta. ¿Cuáles son tus límites? Lo que me había contado Sí, es... ahí sí voy a poner un poquito de una perspectiva diferente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso de qué me gusta, qué no me gusta, porque a veces lo que te gusta no va a ser lo mejor para tu familia o para tu desarrollo profesional, ¿no? Sí, a mí me hubiera gustado ser actor de teatro, ¿no? Yo no sé cuánto hubiera durado mi matrimonio siendo actor de teatro, pues, ¿no? Yo veo gente que, claro, si haces de tu hobby, de tu afición, una carrera rentable y lucrativa, chévere. Pero hay que tener cuidado porque después, como yo le decía, yo tengo un hijo, el mayor es piloto. Yo le digo, Comercial. piloto comercial, sí. Ah, mira. ¿No? ¿En Yo le qué decía, línea pero vuela? en Sky, el capitán de Sky. Le va muy bien, ¿no? Súper, pero, y aparte él me dice, así no me paguen, si no me pagaran, yo volaría, papá, me dice. Claro. O sea, él le Y encanta perdona, su que no chamba. escucha gerente de Skype. porque- Sí, sí. No le hagan su ya la fregué, ¿no? Está buena. ¿No? Ya, con eso ya me sacaste la idea. No, pero yo le decía, ojo, ¿no? Los pilotos, ¿no? Llegan hasta cierto nivel de ingresos, no es un mal nivel de ingresos, pero, ojo, fue una decisión consciente. Él dijo, no, yo con eso vivo feliz. O sea, sí, no voy a poder irme de viaje todos los años a Europa, pero no necesito eso, porque yo prefiero irme a Huaraz a subir montañas, ¿no? Entonces, él ha encontrado en eso y de una manera consciente. Lo que hay que tener cuidado es después quejarte que no tienes la otra parte de la ecuación. Dices, oye, sí, me dediqué a lo que me gustaba, pero no estoy contento porque no tengo la otra parte de la tranquilidad económica. Entonces, tiene que ser una decisión consciente, ¿no? Ahora, si logras los dos, ya eres un crack, pues, ¿no?
Yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con Álvaro en el tema de que no es solamente el que me gusta, que no. A mí me encanta la música y yo quería ser DJ cuando tenía pues 13, 14 años, hasta que mi papá me dio un poco de ubicaína y me sigue encantando la música. Pero mira, lo curioso de esto es que descubrí mi propósito y utilizaba el tema de ser DJ. Eh, yo hice un ejercicio con mi mentor hace unos años y me dijo, a ver, ¿qué es aquello que te encantaba, te apasionaba hacer a los 18, 20 años? Le dije, bueno, a ver. Y recordé 3 cosas. Primero, me encantaba celebrar mis cumpleaños. Mataba igual que mi papá. 2 meses antes hacía la lista y ya está. Lo segundo, me encantaba poner música. Siempre la gente venía a la casa de mis papás y ponía música y que bailen. Y la tercera era escribir. Y curiosamente, 30 años después, a los 50, me ganó la vida haciendo eso porque descubrí que era parte de mi esencia, ¿no? Claramente en el PAN no me pagan por celebrar mis cumpleaños, pero me pagan por generar comunidades. Y es lo que hacía hace 30 años, generaba gente de la playa, del parque, del colegio, los metía a la casa de mis papás. Era generar una comunidad y que se lleven bien. La segunda, que era que la gente baile, pues yo sigo siendo un DJ. Lo que hago es cambiar el canal. Pero para mí un concierto mental es una conferencia. Lo que quiero es que la gente vaya a mi ritmo. Y mi ritmo, cambié música, que me sigue encantando, por liderazgo personal. Y eso es lo que comparto. Quiero que la gente entienda de eso. Y el escribir me llevó un día a hablar. Un día alguien leyó, y está bonito, ¿por qué no lo hablas en mi empresa? No, porque yo no hablo, yo escribo. Háblalo. Y me gustó y me quedé de speaker. Entonces, si tienes el hilo conductor de estas, tiene que ver con activar la mejor versión de las personas, que es ese propósito. Y cualquier cosa que hago en mi trayectoria tiene que estar necesariamente ligado a ese propósito. Yo me amanecería por armar una conferencia. No por exportar plátanos a Tailandia. Por más que ganes 500% en eso, no me nace. No. Si de ti te nace, hazlo, porque es parte de tu propósito. ¿Y cómo lo conozco? Con el autoconocimiento. Por eso creo que tiene una relación muy directa y mientras más temprano encuentre esto, es lo que tú llamas, ¿cuándo sabes cuándo lo tienes? Bueno, es el juego infinito. Nunca vas a encontrar, porque siempre va a estar mejorando y siempre va a tener nuevos objetivos. Pero creo que nadie cambia si no se conoce. Y ese es el diagnóstico inicial el que te ayuda a definir toda tu trayectoria de vida. Y has dicho acerca de la toma de decisiones. ¿Ustedes cómo toman decisiones? O sea, al final, a mi edad, tomar una decisión que puede definir mi vida en 20 años, no lo dimensiono de tal manera, pero hay decisiones que definen tu vida de los próximos 30, 40 años, ¿no? O sea, al final, creo que cada uno es líder o CEO de su vida y es lo más solitario que puedes tener porque no sabes en qué momento la vas a fregar y cómo te vas a levantar de esa caída. ¿Ustedes cómo lo han hecho? Tomar una decisión implica un riesgo, pero a veces no tomarla es peor. Entonces, tú tienes que saber que tú no puedes postergar una decisión de vida mucho tiempo porque puede tener un costo alto, ¿no? Y tienes que aprender a confiar primero, estás hablando de trabajo, sí, la mayor cantidad de datos posible, el mejor entendimiento, escuchar a otras personas, pero al final igual vas a asumir un riesgo y tienes que tomarlo, porque no tomar la decisión puede ser peor, ¿no? Sí, hay que hacerle caso al estómago, ¿no? Como dicen los gringos, el gut feeling, ¿no? La intuición no es otra cosa que todo el conocimiento acumulado que no sabe cómo organizarlo, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, esa intuición, hazle caso a la intuición y confía, ¿no? Y confía, bueno, Rafa lo ha mencionado, ¿no? Hay un conocimiento de Dios. O sea, tienes que pensar en positivo, que las cosas van a salir bien y va para adelante, nada más. Eso es, desde mi punto de vista. Yo las mejores decisiones que he tomado creo que han sido una mezcla entre un corazón inteligente y una razón sensible.
O sea, cabeza y corazón, porque la tentación que tenemos es le metemos mucho feeling del momento porque está sesgado para algo que está pasando. O sea, que ya renuncio, ya. Espérate, hermano, o sea, te acabas de pelear con el jefe, no renuncies. O hay veces que es tan pensada y no le metes algo de corazón a esto, ¿no? Ya, bótalo, porque no ha generado número. Hermano, pero está fregando a la familia. No. O sea, no hay número acá, yo le dije, se va. Entonces, yo creo que la mezcla entre cabeza y corazón es fundamental y tomarla, ¿no? Algunas veces es mejor meter la cabeza en la refrigeradora y tomarla al día siguiente, no en el mismo momento. Pero creo que afrontar y tener las herramientas bueno, tú hablabas de Dios, yo las decisiones más importantes que he tomado las he tomado justamente tú ayúdame, tú, Espíritu Santo, ¿dónde la sabiduría? Ilumíname. Y tomar varias decisiones, ¿no? Digamos, en el rango etario donde estás tú, puedes permitirte todavía tomar varias decisiones, ¿no? Iterar, oye, esta no me salió tan bien, entonces puedo ir por acá, por allá, me equivoqué, bueno, retrocedí un poquito, vuelvo a avanzar, pero es costumbre tomar decisiones, ¿no? Si no te acostumbras a tomar decisiones, no vas a poder liderar un proyecto. No vamos a centrarlo en una empresa o una familia, un proyecto de vida, no sé, el ejemplo del equipo deportivo. O sea, tienes que tener el temple para tomar decisiones, porque si no formas eso o esa combinación cabeza-corazón que dice Rafael, que si no le metes sensibilidad, pasión, entonces cuando llegue el momento de tomar decisiones trascendentales, como no estás acostumbrado a tomar decisiones, pues no vas a tomar decisiones y no puedes eventualmente dejar pasar algunos aspectos en la vida porque algunas oportunidades no vienen dos veces, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que estás en la edad o los chicos que nos ven están en la edad para aprender a tomar decisiones, ¿no? ¿Alguna cultura o valores que quieran dejar para ya ir terminando el capítulo que quede, digamos, que sean trascendentes, ¿no? Para, como dicen, este grupo de edad de 20 a 30 que están tomando decisiones en el día a día, para ustedes, ¿qué valores o qué cultura de vida ha sido los idóneos o los que han funcionado para ustedes, ¿no? Que quieran dejar. La edad antes que la belleza. Mira, yo te diría, mira, a la edad que tienen ustedes, atrévanse, ¿no? Atrévanse. Las grandes, digamos, las grandes fortunas en el Perú, muchas de ellas se han hecho porque han tenido una buena idea, se han atrevido y después le han metido un montón de trabajo, un montón de trabajo. Yo he trabajado con varios empresarios, trabajo con empresarios desde el directorio y cuando escucho sus historias son admirables. Y tú dices, pero ¿qué? Pero venían de Harvard, venían de... No venían de nada. Venían de una buena idea en contacto con el mercado, mucho de la calle, atreverse y de ahí trabajo y después rodearse de las personas correctas, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir, atrévanse, vale la redundancia, métanle mucho trabajo y preocúpense en cada etapa de lo que hagan si están impactando positivamente en las personas que los rodean. Empezando por la familia, ¿no? Si toda esa ecuación funciona, van por buen camino, ¿no? Y solo para complementar, yo diría que el futuro de ustedes depende finalmente del uso inteligente de los recursos interiores que tienen. Y tiene que ver con cultivar el talento que uno tiene, saber en qué es muy bueno, en qué sabe hacerlo bien y hacerlo world class. Y eso pasa por preparación, por leer, por escuchar podcasts, por ser una mente curiosa, creo. Y eso mezclado con la capacidad de liderar la propia vida. Yo creo que si aspiran a ser líderes, todos aquellos que nos están escuchando, si no eres capaz de liderar tu propia vida, difícilmente puedes aspirar a liderar la vida de otros. Y muchas veces la gente
hay un divorcio entre un líder que aspira a liderar a otros y por adentro tiene una vida totalmente deteriorada. No tiene hábitos y puede ser muy, muy genio en un tema comercial, marketing, IA, finanzas, pero al final eso es cortoplacista, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Renato. Sí, yo complementaría, ¿no? No sé, quizás privilegiar un poco más el sentido común a la estructura, ¿no? En las universidades siempre nos han enseñado que debemos tener una estructura, ¿no? Hasta cierto punto creo que es valioso tener una estructura, pero tener sentido común, tener agallas, tener visión, es algo que no te enseñan necesariamente en la universidad. Escuchaba tu ejemplo. Y en esa línea, y bueno, Rafa, a cargo del programa de directores del PAD, por ejemplo, sí, yo creo que es interesante poder desarrollar cómo una persona que forma algo y que hoy en día es director ejecutivo de su compañía, cómo termina dando la confianza a otros para que le manejen la compañía, ¿no? Yo creo que ustedes en su rol de líderes empresariales, creo que es clave eso, porque de eso depende también el crecimiento empresarial en el Perú, ¿no? Se cuestiona mucho al empresario peruano que se ha forjado de abajo y que no ha tenido la capacitación necesaria y que no ha sabido delegar, digamos, o empoderar a personas en sus compañías, y eso le ha limitado mucho en el crecimiento. Por eso, desde tu posición, Álvaro, que sé que trabajas mucho con empresarios peruanos, en la posición de Rafa, digamos, brindando docencia, digamos, en contenido, aprendizaje, creo que son factores claves para potenciar esto, ¿no? Yo creo que el Perú necesita pasar a otro estándar, ¿no? Y por eso yo quería tenerlos a ustedes hoy día en el podcast, porque cada uno a su estilo, pero aportan mucho de eso, ¿no? Y la verdad es que si yo tuviera que dar un resumen, yo creo que no es necesaria tanta estructura, se necesita bastante pasión, bastante visión, bastante querer hacer, ¿no? Y como hemos hablado, tomar decisiones, ¿no? Tú mismo, Fernando, eres un empresario, también eres un emprendedor, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando te puede servir también perfectamente, ¿no? Claro. Al final tienes que hacer, ¿no? Es lo único que te queda, hacer. O sea, las cosas cuando tienes que llegar a Sabemos hacer. que lo tenemos que hacer, el tema es difícil darse cuenta cuándo es el momento de hacerlo, Mm, ¿no? claro, momento. Me ha encantado, Álvaro. Dale, si vas a complementar. Buenas. No. Lo que pasa es que lo escuchaba Renato Ay, y hay una palabra que está inmersa en su mensaje y creo que también el de Rafael, que es determinación, ¿no? Determinación es una palabra bien potente para mí, ¿no? Ser una persona determinada, ¿no? ¿Y qué característica de líder? Estábamos hablando en algún momento de transformación de empresas, características que necesita una persona, y es determinación, ¿no? Y la determinación también desde la perspectiva del fundador, ¿no? Es saber en qué momento retirarse y comenzar a tener un rol diferente que le pueda permitir a él tener una mejor calidad de vida y, por otro lado, a la compañía seguir creciendo y seguir incrementando su valor, ¿no? Y eso pasa por rodearse, evidentemente, y armar un equipo que te acompañe en eso, pero todo eso es determinación, ¿no? Es determinación en cada etapa de una empresa. Y creo que lo que tú has dicho es eso, ¿no? Yo lo resumiría: pasión, determinación y esa voluntad para hacer las cosas cada vez mejor, que fue como comenzamos esta conversación, ¿no? Sacar la mejor versión de uno mismo, ¿no? Exactamente. bravazo. Me ha encantado, Álvaro, Rafael, esta mesa. El mensaje me parece muy inspirador, sobre todo, como dije, para este grupo de edad a la que me dirijo al final. Y la idea, como dije, es aprendizaje y espero que a ustedes también acá les haya gustado la mesa, y a todos ustedes también. Renato, no sé si tienes... Sí, no, agradecerles a Álvaro, a Rafael por la gentileza de acompañarnos hoy. La verdad que
con Fernando estamos construyendo una plataforma de contenido, queremos contar historias, no solamente contar situaciones, sino también ponerle cara de personas que hacen que las cosas pasen en el día a día y que nos hacen mejores peruanos, ¿no? Creo que ojalá se nos vienen 5 años buenos por delante, hay que sacarles el jugo. Y la verdad que en la posición en la que estamos, me incluyo, ¿no? Creo que somos, digamos, referentes para sacar a la sociedad peruana adelante, ¿no? Y por qué no pensar que en 20 años, ¿por qué no la bolsa peruana sea parecida a un Standard & Poor's o un Dow Jones, ¿no? Y es clave, y Rafa, sí, también te lo digo a ti, es clave poder hacer esa transición de dueño, director, a una compañía, digamos, con visión de largo plazo, donde haya una estructura, una cultura, un management, ¿no? Creo que nosotros creo que estamos en un momento importante para eso también. Así que de verdad que les agradezco un montón y no quiero terminar sin antes decir que Rafa ha escrito un libro. Ah, buenazo. Rafa, por Sí. favor, haz tu cherry. Adelante. Bueno, Bueno, sería- ha escrito varios, ¿ah? Bueno, Ha escrito varios, pero, pero tiene uno hay uno que calentito. sí. Bueno, se llama Lidera tu vida y el foco es justamente, el título lo dice, ¿no? Algunas ideas que comparto de algunos referentes mundiales sobre cómo plantearte, ordenar tu vida y que sea de largo plazo con aterrizajes bien prácticos. Lo vamos a leer y nada, Lo que paga es el largo plazo, dices, ¿no? Pero lo que paga es el largo plazo. Sí. Buenazo. ese va a ser tu muletilla para, Sí, ¿ah? para mis Para 20. los reels. Sí. Está bien. Buenazo. Nada, gracias, Fernando. No, gracias a Fernando. ustedes. Muchas Estaba muy buena la gracias. conversa. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, gracias.